Vamos ahí a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a disponer nuestro corazón para nuestro Dios. Padre, en esta mañana, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias por permitirnos estar como un solo cuerpo, Señor, unidos por las coyunturas, Señor, porque tú eres la cabeza, tú eres el que nos sostiene como un solo cuerpo, Padre. Te pido que tu palabra, Señor, sea penetrando a cada vida, a cada corazón, Señor, sea como esa espada, Señor, porque tu palabra es esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, Señor. Que sea palabra llena del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para transformar nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, soy el instrumento en tus manos, Señor. Y Padre, bendigo a mis hermanos que vengan con un corazón dispuesto a recibir de ti, Padre, porque es lo que hay en tu corazón para ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues como decía el pastor, ya es el último tema de la serie, Jesús nuestro fundamento, ¿sí? Hemos visto durante estas 6 semanas que debemos de tener a Jesús como fundamento de nuestras vidas, de lo que somos, de lo que queremos llegar a ser y de lo que está por venir, de lo venidero. Amén. Entonces, el tema del día de hoy es que Jesús nos está invitando a seguirlo. Amén. Si tú y yo estamos en este lugar, en este momento, es porque Dios Jesús ha hecho una invitación a nuestras vidas y nos ha llamado. Ahí acuérdate tú dónde estabas, acuérdate de dónde Dios te llamó, recordemos de dónde Dios nos sacó y que no se nos olvide que tenemos un llamado de parte de Él. Eso no podemos perderlo de vista, no debemos de desenfocarnos, que tenemos un llamado de parte de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, hermanos, hagámonos una pregunta. ¿Qué he hecho con ese llamado? ¿Qué estoy haciendo con ese llamado? ¿Y qué voy a hacer con ese llamado? Esto yo siempre lo he dicho, la vida del cristiano, una vez recibiendo a Cristo en su corazón, no debe de detenerse, debe de estar en un movimiento constante y en un crecimiento constante. Dice la palabra de Dios que debemos de ir creciendo en la obra del Señor, debemos de ir a más cada día. Entonces hay que preguntarnos, ¿he ido a más en Cristo? Porque podemos ir a más en nuestro trabajo secular, en nuestra vida secular, en nuestros estudios, aún como familia, en nuestro matrimonio o con nuestros hijos, pero con ese llamado que Cristo ha hecho, ¿cómo vamos? Quisiera que por un momento meditáramos en el Señor y analicemos un poco. ¿Estamos igual que cuando Cristo nos llamó? ¿Estamos mejor o estamos peor? No me contesten, pero hay que meditarlo, ¿sí? Dios nos dice en su palabra que debemos de leerla, pero debemos meditar en ella. Entonces también debemos de reflexionar, de meditar, ¿qué he hecho yo con ese llamado? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Y Jesús, desde que inició su ministerio aquí en la tierra, no paró de llamar a la gente, no se detuvo en llamar a la gente, estuvo en un constante llamado a la gente, a las multitudes, a los discípulos. Tenemos como ejemplo el llamado de los 12 discípulos. Cada uno se encontraba en su vida secular haciendo pues lo que sabían hacer, sus oficios, sus profesiones, pero Cristo llega a sus vidas con el propósito de transformarlas
y les hace un llamado. También llamó al ladrón que estaba ahí siendo crucificado, llamó a la mujer samaritana, a las multitudes. Dios siempre tiene un llamado para aquel que va a ser salvo, amén. Y ese llamado es para toda la gente, ¿sí? Vamos a leer ahí en la palabra de Dios en Lucas 9:23. Si alguien lo tiene, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice que decía a quiénes, a todos, decía a todos. Entonces el llamado para quién es, para todos. A ver, diga, el llamado es para mí. Porque a veces cuando decimos todos, como me recuerda en la escuela, ¿no? Que alguien dice una chistosada y el profe, ¿quién fue? Y ahí todos se embolan, ¿no? Se echan la pelotita unos a otros, pero el llamado es para todos. Y el llamado es para mí, para mí. Sí, tenemos un llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Pero ¿qué creen? Dios nos hace una petición, nos hace un llamado, pero también nos hace una petición. ¿Cuál es esa petición, hermanos? A ver, grítenlo. Que nos neguemos a nosotros mismos, porque es necesario que nos neguemos si queremos seguirle. No podemos decir, yo sigo a Cristo, pero sigo viviendo en mi carne, sigo viviendo en mis deseos, sigo viviendo en mis deleites, satisfaciendo pues mi carne, ¿sí? Para seguirlo a Él nos hace una petición y es negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tomen su cruz, ¿cada cuánto? Cada día, y síganme, porque es necesario que como hijos de Dios tomemos esa cruz, lo sigamos, clavemos nuestra carne, hermanos, cada día, porque cada día nuestra carne se inclina a los viejos deseos, a la vieja naturaleza pecaminosa, se inclina a la maldad, y eso es una realidad. Como hijos de Dios no podemos engañarnos y decir, somos santos porque hemos sido santificados en Cristo Jesús, pero cada día tenemos que librar una batalla contra nuestra carne. Debemos de crucificar nuestra carne. Nuestro Señor Jesús, antes de ser crucificado, ¿qué hizo? Él se negó a sí mismo, porque le dijo a Dios, Padre, si es posible que pase de mí esto, que no ocurra, que no se lleve a cabo. Pero le dijo algo bien importante que tú y yo debemos de decirle cada día y a cada momento. Pero no sea como yo, sino como tú quieres. Amén. Entonces, que no sea como mi carne quiere, que no sea como mis deseos, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, hermanos. No debemos de confiarnos de nuestro corazón. Allá afuera, que te dice el mundo, es que pues tú vive tu vida, tú escucha tu corazón. Y ese es el peor consejo que nosotros como hijos de Dios podemos recibir. Porque Dios nos dice, el corazón es engañoso, es perverso. Nuestro corazón no se inclina a la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos, tenemos que vencer nuestra carne, tenemos que crucificar nuestra carne cada día para poder seguir a Cristo. Amén. Entonces, me gustaría ahí que pudiéramos guardar en nuestro corazón
que hay bendición, mucha bendición al seguir a Cristo, muchísima bendición. Y se los digo porque yo lo he podido experimentar y sé que cada uno de ustedes ha podido palpar la bendición de Dios cuando decidimos dejar nuestros caminos y seguirlo a Él, alinearnos a su voluntad, ¿sí? Y dejar que Él sea ya el que gobierne nuestra vida. Amén. Entonces debemos de seguirlo, pero con una actitud siempre de que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, porque podemos acompañarlo nada más, pero Él quiere que lo sigamos, que dejemos que realmente Él venga y transforme nuestras vidas, que transforme nuestros corazones, hermanos. De verdad estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos bien difíciles, y yo oro y le pido al Señor que nos permita ver y conocer los tiempos, ¿sí?, que estamos viviendo, que Dios nos sacuda esa pereza que muchas veces tenemos espiritualmente. Amén. Que Dios nos despierte, hermanos, que Dios nos sacuda, que Dios nos lleve a seguirlo verdaderamente. Él merece que nosotros demos nuestra vida por Él, ¿sí? Pero es bien fácil decir, no, yo doy mi vida por Cristo, pero ¿qué creen? Que cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, andamos queriendo tirar la toalla. Y si no hacemos, si no permanecemos fieles en seguirle a pesar de la prueba, de la enfermedad, de la angustia, de la escasez, difícilmente vamos a ser capaces de dar nuestra vida por Él. Entonces debemos de analizar, de ver si estamos dejando que verdaderamente Dios cumpla sus planes y propósitos en nuestras vidas. Les repito, hermanos, estaba leyendo la historia del hombre rico. Se las voy a parafrasear un poco, está ahí en Marcos 10:17, del 17 al 21, ¿sí? Ahí si lo quieren anotar. Dice que había un hombre joven y rico, ¿sí? Y va y se presenta ahí con Jesús y le dice, pues yo te quiero seguir. O sea, él se estaba ofreciendo a seguir a Jesús. Él tenía ese deseo en su corazón de seguirlo. Y Jesús le dice, está bien, ¿cumples los mandamientos? Sí, desde mi juventud, desde mi niñez he cumplido los mandamientos. Y luego Jesús le dice, bueno, vamos a hacer algo. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Este muchacho ya lo había dado todo, aparentemente o entre comillas, pero Jesús le dice, te falta algo por darme. Vende lo que tienes y ven y sígueme. ¿Pero qué creen que pasó? El muchacho entristecido se fue y no le siguió, porque había algo en su corazón mayor que el anhelo de seguir a Cristo. Entonces, Dios nos dice en esta mañana, ¿cuál es ese anhelo en tu corazón? ¿Qué anhelo te gobierna? ¿Qué deseo pesa más en tu corazón para dejarme a mí, para dejar de seguirme? ¿Y qué le podemos contestar a Dios? Porque muchas veces creemos que no pesa nada, yo te sigo, yo voy tras de ti, pero créanme, hermanos, que cuando Dios hace el llamado y te dice, ven ahora, dices, no estoy preparado.
porque tengo esto, porque tengo aquello, porque mi familia, mi trabajo, por muchas situaciones. Y no estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. ¿Y saben qué? Que aquel que no es digno de dejar todo por Él no es digno del Señor. Si no somos capaces de dejarlo todo por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, no somos dignos de Él, hermanos. Y el estar aquí no nos hace seguidores de Cristo. El ser seguidores de Cristo, el seguirlo, es estar ahí en la brecha, es estar haciendo su voluntad, ya no la nuestra. Dice el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo. ¿En quién? En mí. Diga ahí, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo que tú estás viviendo ahora, debes de vivirlo en la fe del Hijo de Dios. No lo vivas en tus circunstancias, hermanos. No lo vivas por lo que ven tus ojos. Si vivimos por lo que nuestros ojos pueden alcanzar a ver, a percibir, estamos fritos. Porque con Dios todo es por fe y para fe. Y denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él te llamó con un llamamiento santo. Tenemos un llamamiento santo. Dios nos ha llamado a santificarnos en Él, en Cristo. La iglesia, nosotros debemos de brillar, debemos de ser luz. Debemos de estar en victoria, en triunfo día con día. Yo sé, hermanos, de verdad, porque no sé, a lo mejor pueden decir, hermana, es que tú dices eso porque pues te ves ahí que ahí la vas llevando. No, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una lucha, una tribulación, una angustia. Tenemos cosas que nos quieren ahogar, que quieren ahogar ese llamado, pero es hora de sacudirnos el polvo. Jesús también llamó a Lázaro. Lázaro ya apestaba. Si nosotros estamos que apestamos, Dios nos llama. Con nuestros pecados, con nuestras fallas, Él nos dice, ven, yo vine a llamar lo que se había perdido. Vine para los que estaban enfermos. Los sanos no tienen necesidad, pero nosotros sí. Nosotros sí. Hermanos, hay que atender ese llamado. De verdad, dejemos que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. No hay vida más frustrante, se los puedo decir, porque lo he vivido, que el querer cumplir o inventarte un propósito para tu vida, porque Dios ya diseñó uno. Y si no seguimos ese diseño divino para nuestra vida, vamos a vivir una vida frustrada, una vida llena de amargura, una vida llena de tristeza, de conmiseración, porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Dios nos creó con un propósito eterno, eterno. Entonces nuestra mirada no tiene que estar puesta en lo material, en lo físico, en lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Nuestra mirada debe de estar puesta ¿en qué? En lo eterno. En lo eterno. Y esa leve tribulación momentánea, dice el Señor, no se compara al peso de gloria que viene para tu vida. No se compara, hermanos, no se compara. Y recibe la palabra de parte de Dios, porque esta tribulación, esta enfermedad, esta angustia, esta escasez, esta tristeza que sientes no se compara. No se compara, pero sigue tu llamado, sigue tu propósito en Cristo. No te detengas, hermanos. No hay que detenernos. Cuando un río fluye,
y fluye y fluye. ¿Qué pasa? Son aguas vivas. Pero cuando se detiene esa agua, ¿qué pasa con esa agua? Se apesta, se pudre. Dile a tu hermano, no te apestes. No te pudras. Que el propósito de Dios no se pudra en tu vida. Porque hay gente que se ha ido a una eternidad sin cumplir el propósito de Dios para su vida. Y gente cristiana, se los estoy diciendo, que vivieron en derrota, en conmiseración, que vivieron en derrota, ¿sí? Pero no seamos de los que se van así, hermanos. Si tenemos vida es porque tenemos un llamado que cumplir de parte de Dios. Yo les comento, hermanos, recién iniciando el año, pues ahí mi esposo, yo, mi hija, tuvimos COVID. Mi mamá tuvo COVID en diciembre, nos contagiamos nosotros y yo le decía al Señor, no crean, si no crucificamos la carne nos quiere engañar. Y mi carne a veces decía, ¿y si te mueres? ¿Y si te empiezas a poner mal? Y yo decía, no, ya no voy a oír esa voz que miente, porque sé que el llamado de Dios para mi vida todavía no se cumple. Está en el proceso, pero Dios me va a llevar a más. Y que ese sea el anhelo de tu corazón, que Dios te lleve a más. De verdad, hermanos, para yo poder estar aquí, y Dios conoce cada anhelo en nuestro corazón. Dios lo conoce. Tenía años y veía hermanas compartiendo la palabra de Dios y yo decía, ay Señor, pues a lo mejor aspiro a mucho, pero si tú quisieras usarme ahí enfrente. Y pasaron años y tuve que ser formada y estoy siendo formada y tuve que pasar un proceso porque a veces Dios necesita sacudirnos para que nos levantemos del polvo, hermanos, para ser vasos útiles. De verdad, en esta semana Dios puso en mi corazón tanto y tantas veces esta palabra, hermanos, que dice, yo te preparé a ti desde antes de la fundación del mundo para que andes en buenas obras, en buenas obras. Tú y yo somos la luz de allá afuera. Tú y yo somos el instrumento útil en las manos de Dios. Déjate usar por el Señor. No veas tus limitaciones, no veas lo que te limita, no veas tus fallas, tus errores. De verdad, hermanos, atendamos el llamado de Dios. Porque si hoy estás aquí con vida y recibiendo esa palabra, Dios te está confirmando ese llamado. Dios te está diciendo, no tires la toalla, no desistas. Confía en mí. No importa el proceso, confía en mí. Yo estoy contigo, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, nosotros debemos de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos de hablar de Cristo, de invitar a otros a seguir a Cristo, de tener misericordia, porque Dios es misericordioso y ha sido misericordioso con nosotros. Recordemos de dónde Dios nos sacó y veamos de dónde Dios puede sacar otra alma, a nuestra familia, nuestros vecinos, simplemente a la gente que está allá afuera sin esperanza. Amén. Y Dios hace una invitación para todos. Él llama a las multitudes, a todos les dice, ven, ven.
Y dice ahí en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es otra invitación, sígueme. Estás trabajado, estás cargado, no puedes con ese problema, no puedes con esa necesidad, no puedes con ese pecado, ven a mí. Yo voy a dar descanso a tu vida, a tu alma, a tu cuerpo. Pero es necesario que tomemos la cruz, que nos neguemos a nosotros mismos. Y si tú hoy vienes por primera vez, el Señor te dice, ven, yo te estoy llamando, ven a mí, yo hago ligeras tus cargas. Y si Dios ya hizo ese llamado a tu vida, hermanos, no lo deseches, no lo deseches. Entonces tenemos un llamado de parte de Dios. Dios anhela que el corazón de cada persona proceda al arrepentimiento. ¿Aceptas esa invitación? Arrepentimiento es un cambio de vida, hermanos. Es un cambio de vida. Estábamos viendo una película y era del arrebato, un acontecimiento que estamos esperando que se va a cumplir. Amén. Y sucede que no es el caso ni es por nuestro pastor, no, especifico, estaba un pastor que se había quedado en el arrebato. Y llega una mujer y le dice, pero pastor, entonces ya pasó el arrebato, ¿qué hace usted aquí? Hermanos, siempre lo he dicho, caras vemos, solamente Dios conoce y escudriña nuestros corazones. No nos engañemos a nosotros mismos, porque de Dios nadie se puede burlar. A Dios nadie le puede engañar. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, hermanos. Entonces, si tenemos un llamado de parte de Dios, no ignores ese llamado. Un llamado a seguirle, a buscarle, un llamado a dar su vida por Él. A eso hemos sido llamados. Amén. Y Dios no hace acepción de personas. Y yo te pregunto hoy, ¿tu pasado se opone a ese llamado, a seguir a Cristo? ¿Ese pasado todavía te atormenta, todavía no lo olvidas? Lo que pasó en tu familia, lo que pasó a lo mejor en tu persona. Ahí en 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas que pasaron, todas. Y todas vienen y son hechas nuevas, ¿por quién? Por Cristo, porque Él hace nuevas todas las cosas, hermano. Dios hace nuevas todas las cosas. Recibe la alabanza, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Porque tú eres el mejor alfarero, Señor. Porque tú transformas un alma rota, la vuelves a hacer. Dios vuelve a hacernos. Dios nos vuelve a hacer. Y olvidaremos nuestra miseria, o nos acordaremos de ella como aguas que pasaron. Solamente ayer Dios me decía, bueno, recordé algo que me dolía. Y dije, wow, Señor, eres poderoso, eres santo, porque sí es cierto, tú haces nuevas todas las cosas. Y dije, ya no me duele, ya no me duele. Ya tu mano me restauró, ya tu mano me liberó. Hermanos, sigamos a Cristo, no te quedes estancado, no estanques ese llamado. Cuando Dios llama, nunca se va a olvidar de ese llamado que te hizo, nunca. Tú te puedes olvidar, tú lo puedes dejar,
pero Él no se va a olvidar, hermanos. Debemos de seguir a Jesús negándonos cada día a nuestra carne, al pecado, al pasado, y debemos de compartir las buenas nuevas. El compartir las buenas nuevas nos da vida a nosotros mismos. Salva a otros, pero a la vez nos infunde nuevas fuerzas, nos rejuvenece. Amén, porque estamos cumpliendo con el llamado de Dios, estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y ya para terminar, hermanos, Pedro le dice, después de la historia del hombre rico, les dice es que es difícil que alguien se salve, que un rico se salve, y luego dice Pedro, bueno, él no te quiso seguir, pero ¿y qué hay de nosotros que sí quisimos seguirte? Créanme que Dios no se queda con nada. Y él es galardonador de los que le buscan, de los que le siguen, de los que perseveran. Y el anhelo en mi corazón es que un día nos vamos a ver allá en la presencia de Dios. Y voy a saber, Dios ensartó bien la palabra ese día. Decidimos seguirte, no claudicamos, no tiramos la toalla. Hermanos, ahora sí, para terminar, son tantas cosas que Dios pone en el corazón para hablarles a ustedes, hermanos, que de verdad decía, Señor, déjame llegar a la libreta. Estaba en el baño y le decía que no se me olvide, déjame llegar. Dios puso algo en mi corazón, hermanos, y el Señor te dice en esta mañana, vuelve a tu primer amor, porque tú no vas a seguir ese llamado si tú no vuelves a ese primer amor. Y déjame decirte que es el primer amor, es aquella pasión, es aquel sentimiento que nos impulsa o nos impulsaba en todo tiempo a servir a Dios, a honrar a Dios, a obedecerlo, a seguirlo. Pero generalmente se va perdiendo, lo vamos ahogando, lo vamos haciendo a un lado, vamos saturándonos de actividades, dejamos de tener una comunión íntima con Dios. Pero el Señor dice, vuelve a tu primer amor, vuelve a mí, vuelve a ese primer amor. El Señor hoy te dice, como a la iglesia en Éfeso, le dijo, vuelve a tu primer amor. El Señor puso en mi corazón que lo que necesita la iglesia es volver a ese primer amor, hermanos. Anhelarlo como cuando lo recibimos por primera vez en nuestro corazón. A desearlo, a estar apasionados por Él. Si algo te mueve, si algo te levanta en la mañana, que sea Cristo. Que sea el anhelo en tu corazón de seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Porque es la única forma en que no vamos a claudicar, es la única forma en que este mundo no nos va a ahogar. El Señor dice, cierren sus ojos, hermanos, cierren sus ojos. ¿Por qué ya no oras como antes? Te dice el Señor. ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? Si Él no ha cortado su brazo para sostenerte, si Él no ha escondido su rostro de ti, ¿por qué ya no oras como antes? ¿Por qué ya no lees su palabra como antes? ¿Por qué ya no le sirves con aquella pasión como le servías antes? ¿Por qué ya no predicas como antes? ¿Qué pasó en ti, hermano? ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Qué empezaste a seguir? ¿Por quién dejaste de seguir al Salvador de tu vida?
¿A quién decidiste seguir? ¿Por qué dejaste de buscar su rostro? Dice el Señor, ¿por qué dejaste de buscarme a mí, manantial de vida, y cavaste para ti cisternas? Hermanos, una religión no transforma vidas. El único que transforma vidas, corazones, que te hace de nuevo es Cristo.